Muchas gracias, queridos hermanos, por acompañarnos siempre en este su programa, El Evangelio a tu alcance. Hoy miércoles de la segunda semana del tiempo de Cuaresma y celebrando la conmemoración de San Juan de Dios, religioso y fundador, vamos a reflexionar el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 20, versículos del 17 al 28. En aquel tiempo, mientras iba de camino a Jerusalén, Jesús llamó aparte a los 12 y les dijo: ya vamos camino de Jerusalén. El Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, que lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Entonces se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo junto con ellos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿qué deseas? Ella respondió: concédeme que estos dos hijos tuyos, míos, se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Pero Jesús replicó: ¿no saben ustedes lo que piden? ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron: sí podemos. Y él les dijo: beberán mi cáliz, pero eso de sentarme a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí decidir, es para quien mi Padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros 10 discípulos se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo: ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva. Y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Nos encontramos, queridos hermanos, en esta situación, en este evangelio interesante, porque en primer lugar nos encontramos ante el primer anuncio de la crucifixión, de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, que Él hace a sus discípulos. Y luego de eso viene una situación que podríamos decir en que está conectado el anuncio de la pasión que hace Cristo con lo que viene detrás, es decir, precisamente la lección que le da a sus discípulos ante la súplica de la madre de los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, que mis hijos se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Y el Señor pues le responde que eso no le toca a él decidirlo. La respuesta de los discípulos es algo que hemos visto en otras versiones de este mismo acontecimiento en otros evangelios. El enojo de los demás discípulos y la enseñanza precisamente de Jesús, de la humildad, a ser humildes, a ser servidores, a ser esclavos de los demás. Ahora, ¿en qué tiene que ver una cosa con otra? En primer lugar, hermanos, volvemos a algo que hemos hablado muchas veces. Puede parecer repetitivo, pero el problema es de que es un elemento que, a pesar de ser importante, fundamental en la vida del cristiano, es uno de los elementos que menos se están realizando, y es la práctica de la humildad. Humildad sincera, no humildad hipócrita, no humildad falsa, no humildad a la farisaica, es decir, una humildad que sirva simplemente para recoger honores, no. Nada de esa humildad, sino de la humildad sincera, como la de Cristo, como la de tantos santos, como San Francisco de Asís, nuestro patrono San Martín de Porres. De esa humildad estamos hablando, la de aquel que deja todo protagonismo a Cristo y que solo se contenta con seguir sus pasos y nada más. No se contenta o no desea pues ser un gran protagonista en lugar de Cristo, no. Él siempre va detrás de Jesús. ¿Y por qué es importante esto? Para entender lo que dice Jesús sobre el anuncio de su pasión. Porque el acontecimiento de la pasión de nuestro Señor Jesucristo es un elemento también de humildad, en donde precisamente, Cristo se humilla, se hace humilde. ¿Y cómo lo manifiesta? Lo manifiesta precisamente a través de esa entrega, en una muerte pues bastante humillante, pero a la cual Cristo se dejó humillar de esa manera por nosotros. La humildad es un valor que nosotros en esta Cuaresma, queridos hermanos, debemos aprender a pedirle al Señor, y debemos de nuestra parte también hacer ese esfuerzo. No se trata simplemente que Dios nos unja con humildad y ya estuvo. También requiere del mismo cristiano ir practicando la humildad, ir reconociendo la verdadera humildad. El que es humilde de verdad
solo busca servir a Dios y a los hermanos. Y ante las oportunidades de glorificación, ante las oportunidades de orgullo, el que es verdaderamente humilde, o más bien dicho, el que es cristianamente humilde, rechaza todo eso. No busca la gloria, no busca el reconocimiento, lo único que busca es que se cumplan las cosas como Dios quiere. Eso es lo único que Él busca. Y si hace las cosas bien y se hacen cosas maravillosas, la gloria es para Dios, para Él, no para nosotros. Y esto lo digo, hermanos, porque repito, es un elemento que pocas veces se ve en la iglesia. Es un elemento y es una humildad cristiana que muy pocas veces se ve dentro de la iglesia. Y que si se ve solo en los grandes santos como los que tenemos nosotros en la iglesia, cuando debería ser una virtud que todos los cristianos deberíamos de tener. Y lamentablemente, a veces lo que sucede es que hay virtudes de humildad que en realidad solo son ficticias, son mentirosas, cuando nosotros deberíamos de saber vivir la humildad verdadera en servicio a los demás.